entrevista producto del curso Mediación Cultural de la Maestría en Psicología Social Comunitaria. Mi nombre es Amir Chaverra Durán, hago parte de la maestría y tenemos aquí un entrevistado el día de hoy porque vamos a analizar el tema de las mediaciones culturales y el tema de la interculturalidad. Nuestro invitado el día de hoy para esta entrevista es el profesor Milciades Rentería. Él es tutor de la Escuela de Ciencias de la Educación y vienen desarrollando un programa muy interesante en la ciudad de Quito, en el Centro Comunitario de Atención Virtual con población indígena. Es una política y un programa de inclusión que tiene la universidad en este departamento con miras a acceder a la educación a comunidades indígenas. Bienvenido, profesor Milciades. Muy buenos días, doctor Amir. Pues un placer estar aquí y hablarle a ustedes de este tema, de lo que son las mediaciones y la interculturalidad, porque creo que es un ejercicio que ha venido ganando fuerza en nuestra institución y hemos venido haciendo una muy buena práctica de empoderamiento de nuestros estudiantes. ¿Por qué surge el programa, profesor Milciades? Bueno, sinceramente es por la necesidad de que tienen estos estudiantes de ser ellos. ¿Sí? Vemos que la educación a través del tiempo se ha convertido en un mecanismo de adormecimiento y de transformación de culturas. Por medio de este programa lo que buscamos es que desde la Escuela de Educación las comunidades aprendan a ser ellas y que la educación sea un modelo de divulgación, de fortalecimiento de lo que se es como sujeto. Muy bien, ¿a qué comunidades está llegando este programa de inclusión de comunidades indígenas y qué comunidades se está afectando? Bueno, en estos momentos estamos llegando a un total aproximado de 10 comunidades indígenas en los ríos Atrato, San Juan y Baudó, ¿sí? Y entonces con ellos sus afluentes. Tenemos pues modelos en la parte del Bajo Baudó, en Pizarro, en la comunidad de Buenavista tenemos estudiantes, así como también en Puerto Piña, en el mismo río Baudó, y en Unión Guaunán, en el medio San Juan, así como también en el río Atrato, en la parte alta en Lloro, y en el río Bajayá, en la parte baja, media del río Atrato. ¿Qué programas están desarrollándose en esta política de inclusión para poblaciones indígenas? Bueno, la Escuela de Educación tiene 5 programas que en su efecto son pues el con el cual empezamos, que era licenciatura en educación, filosofía, inglés, matemáticas, y ahorita tenemos el programa de pedagogía infantil. En estos momenticos estamos trabajando todo el tema de inclusión, de pedagogía infantil, en educación y filosofía. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de vinculación de los estudiantes a estas nuevas tecnologías y cómo ha sido ese desarrollo a nivel intercultural, usted como tutor afro, poder llegar y poder generar procesos con comunidades de formación con comunidades indígenas? Bueno, eso fue un reto porque lo primero que hay que hacer es romper paradigmas. Uno, la universidad nos da la oportunidad de pensarnos y llegar nosotros mismos como tutores a romper el paradigma de, bueno, no va a estar al frente todo el tiempo de un estudiante, va a mediarlo, va a utilizar la tecnología en un fin netamente educativo, formativo, ¿sí? Que cumple como con esta finalidad de la enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Con un estudiante que vive a 3 días de Quito en bote, luego o sea, camino, bote, avión, alguno por algo. Entonces, ¿cómo transformar esta realidad? Listo, venga, el cambio de paradigma. Luego el estudiante llega con su paradigma tradicional, presencialidad. El maestro me dice y yo estoy ahí, lo escucho, pero aquí... De educación bancaria. Y ese es el gran problema. Esa educación donde se cree que el otro es un recipiente de información, ¿sí? Porque también el otro, es que no es tanta información que le damos a una persona para un proceso de formación, sino sinceramente cómo esta persona recibe contenidos que le sirvan para transformar su quehacer. Entonces desde allí empezamos a mirar, a hacernos preguntas, y es, bueno, vamos a hablar con comunidades indígenas y somos pueblos no indígenas.
Entonces partimos de un principio, listo, ¿cómo aprenden los indígenas? Y ese es el primer ejercicio que como tutores tendríamos que hacer, ¿cómo aprenden los indígenas? Bueno, pero en este caso de estas comunidades Guaunán, en Vera, ¿cómo ellos, al vincularse al proceso de formación y dentro de ese proceso investigativo, ustedes como tutores, qué concluyeron? ¿Cómo se aprende desde estas comunidades? Fue súper interesante el ejercicio de darnos cuenta de que tenemos unas comunidades bien arraigadas a la tradición oral. Bien arraigadas a la tradición oral, unas comunidades comprometidas en, y suena un poco duro, en no aceptar, porque han visto otros modelos de desarrollo y de culturas como una imposición, lo ven como hegemónico, y entonces nos tocó aclarar ese concepto, no hay una cultura hegemónica. Entonces darse cuenta que ellos aprenden sinceramente desde lo que hacen. Son muy prácticos, son muy, digámoslo, axiológicos desde el hacer, pero también se aprende mucho desde antes de ir a hacer cómo se hace. Digamos nosotros acá la explicación magistral. Entonces decimos, no, es que no estamos alejados, ¿sí? No es que nosotros digamos, bueno, entonces venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Vaya y hágalo. ¿Qué problema conseguimos? Una barrera que sinceramente yo creo que no era una barrera, no, que ellos, es una resistencia a ellos no querer aceptar, porque creen que lo que se les viene de afuera los va a ayudar no a fortalecer, creían, aclaro, no a fortalecer, sino a debilitarlos. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque, digámoslo, la formación básica en estas comunidades ha sido muy endógena. ¿Y cómo se ha permitido que estos estudiantes se dejen permear dentro de este desarrollo cultural, dentro de estas mediaciones? Uno es la real aplicación de un concepto que ha venido dando vueltas y yo siempre digo, ya llama interculturalidad. Es sinceramente es entender que somos seres que cohabitamos, que estamos, y cómo desde allí, defendiendo las políticas de ellos, pero sin ser contrario a mis políticas como cultura, es como nos sentamos a dialogar y que ellos se den cuenta de que yo tengo que saber de ellos, tienen que saber de mí, para que haya un proceso de confianza educativa, y eso pueda hacer que ellos entiendan y entendamos la educación, desde la educación y la interculturalidad, desde un hacer juntos. ¿Sí? De una construcción conjunta. Colectiva. Entonces hemos entendido, y eso nos abrió la puerta a que ellos, sinceramente, en un espacio donde yo no me presento como el educador, sino como la persona que llega a la comunidad a aportar a los procesos que ellos están liderando. Es decir, una educación que a buena hora la UNAD parte de una cosa que es muy interesante, y es su proceso solidario, su PAP, ¿sí? Su proceso de que la comunidad tiene que involucrarse, que el estudiante tiene que involucrarse en su comunidad porque es a ella que le va a servir. Bueno, pero entonces frente a eso, el tema de ser sujeto social es muy importante, pero ese sujeto social, ¿cómo se fortalece ese sujeto individual? Es decir, cómo desde este programa, cómo usted como tutor viene desarrollando y viene fortaleciendo el ser sujeto social en los estudiantes. Uno es enfrentarse a sus demonios. Un sujeto social que aprende para replicar en su comunidad. Entonces es un sujeto social que se tiene que volver referente. Es un sujeto social que tiene que volverse, sinceramente, un agente activo en su comunidad. Entonces los conocimientos no se van quedando simplemente hasta que yo termine la universidad, sino que es una persona que constantemente está interactuando con su cultura, con su entorno. O sea, ser sujeto de cambios, entenderse como sujetos históricos. Un sujeto histórico, pero exactamente ese sujeto histórico, pero que no se queda anclado a la historia, sino que exactamente como usted dijo, un sujeto histórico que propende a una transformación, ¿sí? A una transformación que le permite a él un mejor estado. Muy bien. Por último, ¿algunas conclusiones tiene frente a ese trabajo que vienen desarrollando en la interculturalidad? Sí, las conclusiones son claras, y porque creo que la educación tiene que ser un proceso que empodere a las comunidades. La interculturalidad tiene que ser un proceso también que ayude a ese empoderamiento político,
identitario de cada comunidad. No podemos seguir haciendo educaciones en ningún centro de educación superior o educación media o básica que no construya identidad, que no fortalezca el ser, que no ayuda a que el ser se vaya dando de cuenta de que si yo tengo claro quién soy, el que llegue no lo tengo que ver como algo, sinceramente, un concepto que tenemos que empezar a replantear hegemónico. Es que hegemonías sin economía no hay. ¿Sí? Todos miramos también unas reflexiones que es muy clara, es que a veces los sistemas hegemónicos tienen todos los poderes a su cargo, entonces pueden decir y decidir. Y es también un llamado que hacemos desde aquí, desde la Escuela de Educación, a los modelos de educación a nivel nacional. Nosotros formamos personas para que eduquen, pero también tenemos que educarnos nosotros en el respeto a los otros y tener en cuenta que debe haber mucho más interacción de nosotros y los entornos. Bueno, muchas gracias, profesor Mircea, por estar aquí en este reportaje. Gracias, doctor Amir, y estaré pendiente y muy interesante pues continuar con estas reflexiones frente a lo que estamos haciendo desde la Escuela de Educación. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar y compartir estas reflexiones que hacen parte del curso de mediaciones culturales de la maestría en Psicología Social Comunitaria. Les recuerdo, les habló Amir Chaverra Durán, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Estamos en el curso precisamente de mediaciones culturales y estamos trabajando mucho lo que es el tema de la intermediación cultural, de la mediación cultural, de la interculturalidad. Mi nombre es Amir Chaverra Durán, hago parte de la maestría precisamente en Psicología Social Comunitaria. En estos momentos voy a coger un poco lo que es el autor Hugo Semelman, que trabaja mucho el tema de la autonomía del sujeto, y él habla mucho sobre lo que es la realidad en que se enfrenta, enmarcada en una realidad socioeconómica y que tiene múltiples significados. Él habla de que es una realidad que inclusive no es una realidad clara, es inequívoca, es difusa, y que tiene diferentes formas y que inclusive no es cristalina. Por eso es muy importante que ustedes vayan ampliando un poco más este tema, porque Hugo Semelman avanza en el tema fundamental y es la autonomía del sujeto, cómo desde la subjetividad se puede generar, de esa subjetividad social, no solo vinculada a unos términos de la clase social, sino también que se materializa dentro de lo local. Cuando inicialmente hicimos la entrevista con el profesor Mircea Rentería, frente a cómo esto se podría desarrollar en estas comunidades indígenas, nos damos cuenta precisamente que esa dimensión social de ese sujeto se traslada también desde lo local, y es desde ese carácter, no solo entendido local como ese carácter territorial, sino también dentro de unas categorías como lo que son lo étnico, como lo que es el género, y también dentro del campo enteramente social. En síntesis, todo lo que de esta manera podemos decir es que el análisis del pensamiento y todo este desarrollo en la cultura latinoamericana ha tenido en cuenta Semelman, lo que es la construcción de ese sujeto, un sujeto histórico que se encuentra transformándose permanentemente, pero que también está enmarcado en realidades totalmente distintas, realidades que tienen que ver con el surgimiento de culturas en Latinoamérica, que viene de la parte europea, de la parte indoamericana, pero también de la parte africana, a generar una gran matiz y amalgama dado en un proceso de mestizaje. Por eso Semelman considera que en la medida en que lo antes señalado se tenga en cuenta, evidentemente se produce la posibilidad del conocimiento. No es solamente la relación de transmisión directa, sino también la posibilidad de co-construirse como tal. Y es en esa medida que esta propuesta que nosotros hoy hicimos el reportaje, lo que busca precisamente es generar eso, es realmente brindar que dentro de ese proceso de co-construcción se generan inmensas posibilidades de construcciones diferentes,
y que permite describir lo que se ha producido e inscrito en un discurso no solo epistemológico, sino también ético y político. Les recuerdo, les habló Amir Chaverra Durán, programa en Psicología Social Comunitaria de la maestría y el curso Mediaciones Culturales. Muchas gracias.